Hoy cumplo 40 años en la Tierra, y en lugar de plantearme cómo afrontar la típica crisis de los 40, estoy decidiendo si mi tiempo aquí ha terminado o no. Es una especie de maldición familiar. Por mucho que se remonte mi árbol genealógico, los hombres de la familia nunca pasan de los 40 años. Incluso se llega a decir que cada uno de ellos ha perecido, exactamente el día de su cumpleaños. Al menos ese fue el caso de mi padre. Estaba en la universidad cuando me llamaron, lo habían encontrado sin vida, en el porche delantero de un aparente ataque al corazón. En su 40º cumpleaños. Mi tío tuvo la misma suerte un par de años después, al igual que mi hermano, que pereció hace unos 5 años. Basándome en las pruebas, diría que la supuesta maldición tiene algún mérito, pero como en toda regla, hay una excepción, en este caso, es mi abuelo. Ya de niño le admiraba, no solo verticalmente, sino como modelo a seguir. De hecho, nuestros cumpleaños se celebraban con pocos días de diferencia, así que solíamos vernos por esas fechas. Tenía un aura que le rodeaba, como un escudo invisible que impedía que nada malicioso se le acercara demasiado. Todo lo que hacía, parecía tener un propósito, y con una eterna sonrisa en su rostro. Solo una vez rompió su fachada perfecta, en el funeral de mi padre, pero incluso entonces parecía más decepcionado que triste. Año cero, así llamaba a su 40º cumpleaños. Para él, marcaba el verdadero comienzo de su vida, creando bromas sobre su edad, afirmando que acababa de cumplir 5 años en su 45º cumpleaños, y así sucesivamente. Cuando llegué a la edad adulta, su actitud cambió ligeramente, y se acercó a mí para darme lo que él llamaba consejos de hombre. Me sentó, me dio mi primera cerveza legal, y empezó a hablar. Después de lo que le pasó a tu padre el año pasado, estoy seguro de que has estado pensando mucho en la llamada maldición familiar. No es falso que todos los hombres parezcan simplemente partir al cumplir 40 años, pero es un error llamarlo maldición. De hecho, es más bien una bendición disfrazada. Respiró hondo antes de continuar. Va a sonar un poco loco, pero te lo contaré de todos modos. El día de tu cumpleaños, cuando cumplas 40, un hombre llamará a tu puerta exactamente a medianoche. A pesar de lo raro de la hora, te sentirás obligado a dejarle entrar. No te preocupes, no vendrá a hacerte daño, solo quiere hablar, y una vez que te haya dicho lo que quería decirte, te ofrecerá una elección. ¿Qué opción? ¿Qué me va a decir? Pregunté, confundido por cómo las palabras podían haber causado todos esos decesos. Eso, no te lo puedo decir, es algo que tienes que descubrir por ti mismo. Todo lo que puedo hacer es advertirte, y decirte que vivas tu vida al máximo, todo el tiempo que puedas. Nunca volvió a hablar de ello, y aunque siempre me rondaba por la cabeza, no me atrevía a creerlo, pero hice lo que me dijo, e intenté disfrutar de cada aspecto de la vida, creyendo que cuando cumpliera los 40, perecería como el resto de mi familia. Lo que nos lleva a hoy, mi 40º cumpleaños. A las 12 en punto de la noche, me desperté con el sonido de 3 suaves golpes en la puerta principal. Mi mujer, que tiene el sueño más ligero del planeta, ni siquiera pareció notar el ruido, mientras que yo, que suelo tener el sueño pesado, me desperté sobresaltado. No había dormido bien los días anteriores a mi cumpleaños, anticipando el final de mi vida, pero incapaz de creerlo. Solo llevaba puesto el pijama y me dirigí a la puerta principal. Con un poco de vacilación, miré por la mirilla, al otro lado, había un hombre de mediana edad vestido de traje, con una sonrisa amistosa en la cara. Señor Jones. Me saludó mientras me estrechaba la mano. ¿Le importa si entro? Sin palabras, no pude hacer más que un gesto para que entrara en mi casa. Hace tiempo que había tomado la decisión de negarle la entrada, pero me sentí obligado por su presencia. Pasó a mi lado y se dirigió directamente a la cocina. Parecía conocer ya la distribución de mi casa, una casa que había heredado de mi padre. Lo seguí obedientemente hasta la cocina y nos sentamos a la mesa. Se quedó mirándome sin decir palabra, sin dejar de sonreír. Tenía un montón de preguntas, pero no me atrevía a hacer ni una sola. Simplemente nos sentamos en silencio, mirándonos el uno al otro, como en una cita a ciegas incómoda, e igual de retorcida. Parece sorprendido de verme.
dijo por fin el hombre tras minutos de silencio. Supongo que esperabas mi visita. Asentí con la cabeza, aún incapaz de hablar. Vamos, Jack, tienes una lengua perfectamente funcional, al menos eso parece pensar tu familia, no te avergüences de usarla. ¿Por qué estás aquí? Pregunté finalmente. Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de absoluta confusión. ¿Por qué estoy aquí? Esa es la pregunta con la que quieres empezar. Deberías preguntar quién soy o qué le hice a tu padre. No respondí, y él me miró fijamente a los ojos, sin mover un músculo. Como quieras. Suspiró. Estoy aquí para hablar, para decirte las respuestas a todas y cada una de las preguntas que te has hecho. Cualquier cosa que quieras saber, te la diré, no importa lo estúpida o extraña que sea la pregunta, te prometo nada más que la verdad. ¿Le quitaste la vida a mi padre? Por supuesto que no, eso va totalmente en contra de las reglas. Solo le di a elegir, y como todos los hombres de tu familia, salvo tu brillante abuelo, eligió marcharse. ¿Qué elección? ¿Te importa si te llamo Jack? Antes de que pudiera responder, siguió hablando. Esa es la belleza de nuestro pequeño encuentro. Le diré la respuesta, pero no hasta que crea que está preparado. Se reclinó en su silla y esperó a que siguiera haciendo preguntas, aunque por la expresión de suficiencia de su cara, me di cuenta de que sabía exactamente lo que iba a preguntar. ¿Quién es usted? En realidad no tienes que preguntar eso, ya lo sabes. Tenía mis teorías, y por muy tontas que me parecieran, no podían superar la ridiculez de la maldición familiar. ¿Eres el gran dragón? Pregunté nervioso. Técnicamente, es correcto, pero no recurramos a los apodos, prefiero Lucifer. Se rió entre dientes. Una vez más se quedó en silencio, esperando mi siguiente pregunta, pero yo no podía organizar los miles de pensamientos que fluían por mi cabeza. No es que importe, sé exactamente lo que quieres saber, ni siquiera tienes que hablar. Así que, ¿qué tal si empezamos con algo inocente? Me miró fijamente a los ojos, escarbando en mi cerebro en busca de preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Quieres saber si tu exnovia sigue pensando en ti? Asentí automáticamente. No lo hace, y tú no eras tan especial para ella, a pesar del pedestal en el que la has puesto. Deberías apreciar más a tu mujer, es mucho más adecuada para ti. Mi mujer, me había olvidado por completo que seguía arriba durmiendo, con lo fácil que era despertarla, seguro que se preguntaría qué hacía despierto con un extraño, en mitad de la noche. Podríamos tal vez ir a otro lugar, mi esposa está durmiendo. Dije antes de ser interrumpido. Jack, no seas ridículo, tu mujer no puede oírnos. En realidad, tiene el sueño muy ligero. Se levantó de la silla antes de gritar. Hannah. Estoy hablando con Jack en la cocina, estoy a punto de contarle todos los secretos del universo, y si bajas te los contaré a ti también. Luego volvió a sentarse, y escuchó por si venía algún alboroto de la habitación, pero solo había silencio. Estamos bien. Para entonces, la mayor parte de la adrenalina se había asentado en mi cuerpo, y empecé a captar el aspecto más ventajoso de nuestra conversación. Podía preguntar literalmente cualquier cosa y él me respondería, pero aún necesitaba más pruebas de que hablaba en serio. Justo antes de morir mi padre, me dijo algo que nunca le había dicho a nadie. No lo entendí en ese momento, pero cuando murió al día siguiente no podía dejar de pensar en ello. Hizo una pausa, dándome el tiempo justo para dudar de él. Sé mejor hombre que yo, Jack. Dijo, pero la voz que oí era la de mi padre. El corazón se me aceleró al sentirme familiarizado y Lucifer se limitó a sonreír. Toda duda se había desvanecido de mi mente, así que decidí preguntar algo más de otro mundo. Si tú eres real, entonces Dios también existe, el cielo y todo eso. Parecía realmente decepcionado por mi pregunta. Jack, lo siento mucho. ¿Sentir qué? Por responder a tu pregunta. Por supuesto que Él es real, y el cielo y las demás creaciones verdaderamente magníficas que surgen de sus santos poderes, pero Él no te creó a ti. No lo hizo. Tartamudeé. No, en absoluto,
tú y la humanidad son un desafortunado efecto secundario de las creaciones reales de Dios. ¿De verdad crees que algo tan horrible puede ser creado por un ser todopoderoso? Piénsalo, Jack. Ustedes, criaturas, hacen la guerra a cualquiera que sea ligeramente diferente, acaparan todas sus posesiones, en última instancia inútiles, dejando que algunos se pudran en la pobreza, mientras otros prosperan más allá de lo remotamente necesario. Matan por diversión, y al final destruyen el planeta, su propio hogar, solo porque son demasiado egoístas para cuidar los unos de los otros. Eso no suena como algo que Dios crearía, ¿verdad? Sus palabras me calaron hondo, como si me hubieran clavado un ancla en el alma y la hubieran arrojado a lo más profundo del océano. Aquí también hay gente buena, no todo es tan malo. Argumenté. Tienes razón, hay mucha gente buena por aquí, pero ninguno es verdaderamente grande. Ni uno solo de ustedes es capaz de ver el panorama completo. Se levantó de la silla, y empezó a pasearse mientras me sermoneaba sobre la naturaleza inútil del ser humano. En el gran esquema de las cosas, nada de lo que hagan aquí importa. Al final, todos se convertirán en polvo flotando en el vacío que tan cariñosamente llaman espacio. Me sentí destrozado. Pensé en mi mujer, en el hecho de que ambos pereceríamos algún día, y cualquier sentimiento que tuviéramos se borraría, a medida que la carne de nuestros huesos se pudriera bajo tierra. Nuestros trabajos, el desempeño de una función en la sociedad, todo ello era una tarea inútil, que solo serviría para prolongar el inevitable fin de nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando mueres? Terminó mi pregunta por mí. Acabamos en el infierno. No, solo dejas de existir, el pequeño fragmento de poder divino que hay en ti, el que crees digno de ser llamado alma, es cosechado por mis trabajadores. Necesitamos los fragmentos para hacer seres más deseables. Hizo una pausa, volviendo su atención hacia mi nevera. Probablemente necesites unos minutos. ¿Tienes algo de comer? Se sirvió un poco de carne, que mi mujer había preparado como cena de precumpleaños. ¿Qué haces entonces, ya que Dios se ha ido, dejándote aparentemente atrás con el resto de nosotros? Se rió con la boca llena, algunos trozos de carne volaron por la habitación. No me quedé atrás, elegí quedarme aquí. Alguien tiene que asegurarse de que no se rebelen, sigan tomando cosas que no les pertenecen, es solo cuestión de tiempo que descubran cómo cruzar. En realidad, es mucho más fácil de lo que piensan, y aunque nada me gustaría más que una revolución, no puedo dejar a cualquiera al mando para dirigirla. Hurgó en la cazuela en cuestión de segundos, masticando ruidosamente la carne, casi suspirando de placer mientras lo hacía. Tu mujer es una cocinera maravillosa, Jack. Acuérdate de darle las gracias de mi parte. ¿Qué quieres de mí de todos modos? Le pregunté. Quiero ofrecerte una opción. Antes de que pudiera aclararlo, las paredes que nos rodeaban empezaron a disolverse, el suelo se resquebrajó bajo nuestros pies, y todos los muebles que no estaban pegados a la pared cayeron al suelo. Me levanté presa del pánico y miré a Lucifer con ojos suplicantes, pero no caímos con el resto, solo flotamos. No pasó mucho tiempo hasta que el mundo que nos rodeaba había sido borrado de la existencia, y nos encontrábamos en un vacío gris. ¿Dónde estamos? Tartamudeé. Espera un minuto. Dijo con calma. A nuestro alrededor aparecieron edificios, altas obras maestras de la arquitectura moderna, coloreadas con extrañas mezclas de plata y azul. Todos se alzaban hacia el cielo, tan uniformes que nada se desviaba de su diseño vecino. Esto es utopía. Exclamó Lucifer cuando de repente nos encontramos en lo alto de uno de los edificios. No había nubes ni niebla que oscurecieran la vista, lo que significaba que podía mirar hacia el horizonte, viendo que la ciudad realmente se extendía sin un final a la vista. Esta es mi ciudad. La hice hace millones de años, es lo que ustedes llamarían purgatorio, aunque yo prefiero llamarla el lugar intermedio. Tú hiciste el purgatorio. Es lo más cerca que los humanos estarán del cielo. Es el único lugar que existe como mínimo en el mismo reino. Miré a mi alrededor, la calle a miles de metros parecía tan vacía, desprovista de gente. ¿Dónde están todos? En otra sección,
sigo ampliando este lugar a medida que llega gente. Verás, Jack, esto es lo que te ofrezco. Vida eterna en esta ciudad, o ser borrado por el tiempo mismo, en unas pocas décadas, rápido para ser olvidado por el mundo en el que una vez viviste. ¿Por qué? Puede que Dios haya renunciado a la humanidad incluso antes de que fueras creado, pero aún veo tu potencial. Desgraciadamente, su creencia en él sigue impidiendo que la mayoría de ustedes acepte mi oferta, pero estás en el estado mental religioso adecuado para ser razonable. Necesito que todos crean en la gloriosa vida después de la muerte, descrita en sus libros religiosos, pero no demasiado. Podía sentir la intención maliciosa detrás de su oferta. Si realmente ofrecía la vida eterna, probablemente quería algo a cambio. ¿Cuál es ese potencial del que hablas? Vamos a recuperar lo que es nuestro, Jack. Seguro que Dios no te lo va a dar, pero yo sí. Sonrió. Al segundo siguiente, me desplomé en mi silla, de vuelta en mi cocina. Sin previo aviso, habíamos vuelto a casa. Esa es la elección que te ofrezco, la oportunidad de vivir en la ciudad de plata, de tener un propósito, toda la eternidad en la punta de tus dedos, pero eso significa que tendrás que perecer hoy, y venir conmigo. ¿Qué pasa con mi familia? Lo siento, Jack, pero no están preparados. La mayoría de ellos han sido envenenados por su educación en hogares religiosos. Solo unos pocos son aptos para el trabajo. Miró el reloj de pared, el tiempo había pasado más rápido de lo previsto y acababa de amanecer. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Tienes el día de hoy para decidir. A medianoche expira el trato, y vuelves a tu corta existencia. Empezó a salir por la puerta, pero se dio la vuelta para darme un último adiós. Feliz cumpleaños, Jack, asegúrate de disfrutarlo de verdad. Me sentí exhausto después de que Lucifer se fuera. Me habían dado el ultimátum de mi vida. Tomé una caja llena de cerveza de la nevera, a las 7 de la mañana, y me senté en el porche delantero. Una hora más tarde, y con 2 cervezas menos, vi a mi abuelo paseando por la calle, saludándome con la mano. Vio mi cara de derrota y se sentó a mi lado. ¿Cómo ha ido la charla? Has hablado con él, ¿verdad? Asentí con la cabeza, derrotado. ¿Por qué decidiste quedarte? Le pregunté. Miró la caja detrás de mí antes de contestar. Pásame una cerveza. Le di una, esperando una explicación. Conocí a tu abuela cuando apenas teníamos 18 años, para entonces mi padre, y antes su padre, nos habían abandonado, así que es seguro decir que era consciente de la maldición familiar, pero, aunque no supe exactamente lo que pasó hasta mucho después, me prometí a mí mismo que viviría la vida al máximo, hasta que llegara mi hora. Me imaginé que moriría como todos los demás, así que imagínate el alivio que sentí cuando me dieron la opción de quedarme. Dio un gran sorbo a su cerveza, casi acabándosela de un trago. Pero ¿por qué querría quedarme, si una vez que morimos no queda nada al otro lado? Si aquí nada importa, ¿qué sentido tiene? ¿Quién dice que no? El hecho de que el tiempo aquí sea limitado, significa que no es importante. Además, si tengo que existir en un lugar sin tu abuela, prefiero dejar de existir. Cuando nos casamos, prometí quedarme a su lado para siempre, y eso es exactamente lo que pienso hacer. Miré a mi abuelo con admiración, 83 años, al final de su vida, completamente despreocupado, a cargo de su propio destino. Y todo lo demás que dijo. Sobre Dios, la humanidad, y el lugar intermedio. Me miró un momento, meditando sus siguientes palabras. Tú creas tu propio propósito, no lo olvides nunca. Hablamos hasta que mi mujer se despertó. Preparó mi desayuno favorito y nos invitó a mi abuelo y a mí a entrar. Mostraba una genuina alegría, y yo la envidiaba, viviendo la vida en la ignorancia de la horrible verdad. Sonreí mientras comíamos juntos, por primera vez desde mi encuentro con Lucifer. Me dio hasta medianoche para elegir, si quedarme atrás, y dejar que la historia me arrastrara, o irme con él, y vivir para siempre en el lugar intermedio, para servir en una guerra contra el mismo Dios. Disfrutaré este día lo mejor que pueda, después de todo, podría ser el último.